Hola, ¿qué tal? Te saluda Rogelio Villalba, abogado y economista, y hoy voy a hablarte de la importancia de hacer testamento. La realidad es que haciendo testamento se facilita en gran medida el reparto de los bienes. Voy a explicarte, entre otras cosas, las distintas maneras de diferirse la sucesión, algunos motivos por los que hacer testamento, pensando en la pareja, en los hijos, así como de las características y contenido de los testamentos y los principales tipos de testamento. En el derecho común se admiten varias formas de comunicar la sucesión: la testamentaria, la intestada, la mixta y la contractual. No obstante, el derecho común solo admite las tres primeras. En concreto, el Código Civil establece que la sucesión se difiere por voluntad del hombre manifestada en testamento, que es la testamentaria, y a falta de este, por disposición de la ley, que es la legítima. Podríamos decir que el testamento es el documento por el que se manifiesta la voluntad, la última voluntad, para ser cumplida después de la muerte. En este acto la persona dispone de todos o parte de sus bienes para después de su muerte. Hemos de pensar que el ciclo de vida es el que es y no va a cambiar se haga o no se haga testamento. No obstante, hacer testamento facilitará las cosas a nuestros seres queridos el día que mañana. Algunos motivos por los que se debe hacer testamento, desde mi punto de vista, son: el primero de ellos, pensando en nuestro cónyuge o pareja. Si no haces testamento y no estás casado, tu pareja no tiene derecho a nada. Hacer testamento no es irrelevante, ya que de no hacerlo, los bienes irán a los herederos legales, por lo que, como se diría vulgarmente, no van a servir de colchón a nuestra pareja o cónyuge, persona que normalmente ha compartido más tiempo que nadie con nosotros. ¿Y sabes quiénes son los herederos legales? Bueno, pues los herederos legales son los hijos, y a falta de hijos, los padres, excepto en algunas comunidades como en Cataluña. Por lo que, si quieres que tu cónyuge o pareja tenga una subsistencia tras tu fallecimiento mínimamente digna, haz testamento. ¿O prefieres que los disfruten tus hijos o sus parejas? Otro de los motivos de hacer testamento es pensando en nuestros hijos menores de edad. Aunque lo normal es que moramos viejos, puede darse el caso de fallecer cuando los hijos son menores. Aunque la ley da una solución a este problema y la patria potestad corresponde al otro progenitor, no siempre es lo más apropiado. De ahí que también sea muy recomendable hacer testamento. Y recuerda que hagas o no testamento, los impuestos serán los mismos. Incluso si no se hace testamento, puede resultar más caro, pues antes de liquidar la herencia se va a necesitar conocer quiénes son los herederos y con ello se pueden elevar los costes. Y piensa que un testamento suele estar rondando los 50 euros, mientras que si no hay testamento y hay que hacer una declaración de herederos intestados, pues suele sobrepasar los 200 euros. Otro motivo para hacer testamento es pensando si fallece el otro progenitor. En el hipotético caso de que fallezca el otro progenitor, el juez nombrará un tutor para todos los hijos menores. Dado que los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos en lo relativo a la educación y formación, no se debe dejar su elección al azar. Lo ideal es nombrar un tutor en testamento, y lo normal es que las disposiciones de los progenitores vinculen al juez. Y mi recomendación es que en algunos casos se nombre más de un tutor. Por ejemplo, un tutor para la persona y otro para los negocios. Otro motivo de hacer testamento es pensando en las discrepancias con el otro progenitor. Si existen discrepancias con el otro progenitor, no hacer testamento hará que él se encargue de gestionar lo que nuestros hijos hereden de nosotros, y tal vez no queramos que otro gestione lo que fue nuestro patrimonio. En testamento podemos nombrar un administrador de los bienes que dejamos a nuestros hijos menores de edad, impidiendo así que dichos bienes sean administrados por el otro progenitor. Y otro de los motivos de hacer testamento sería para evitar peleas entre los herederos. Lo ideal es nombrar un contador partidor para evitar conflictos entre los herederos. El contador partidor puede poner orden y tomar decisiones, todo ello con el fin de evitar los conflictos entre todos los herederos. Ahora voy a hacerte un pequeño resumen de las características del testamento. El testamento es un acto jurídico mortis causa y unilateral. Es formal y solemne bajo pena de nulidad. Es personalísimo, ya que no puede dejarse su formación a un tercero. Ha de ser otorgado por una única persona. Se prohíben los testamentos mancomunados o en un mismo instrumento. Es libre, por lo que será nulo si se otorga con violencia, dolo o fraude. Y es revocable, salvo que el testador manifieste lo contrario. En cuanto al contenido del testamento, lo fundamental son las disposiciones de bienes del testador para después de su muerte. Pero además también se pueden contener otras cláusulas, como son, por ejemplo, para reconocer hijos, nombrar albaceas, nombrar un tutor, rehabilitar al indigno de suceder, disponer sobre sufragios o sobre funerales, modificar el beneficiario en un seguro de vida, establecer normas sobre la colación y partición o, por ejemplo, para revocar otro testamento anterior. Tal vez te preguntes que quién tiene capacidad para testar. Pues en principio tienen capacidad las personas físicas.
El Código Civil dice pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresamente. Entonces están incapacitados para testar pues los menores de 14 años y los que no se hallen en su cabal juicio. Para saber si un testador estaba o no capacitado, se atiende únicamente al estado en que se encontraba en el momento de otorgar el testamento. Por lo que un testamento hecho antes de una enajenación mental es válido. Y si se otorga un testamento sin capacidad, pues este se puede declarar nulo de pleno derecho. A la hora de otorgar testamento se deben de considerar varias formalidades, sobre todo la identificación del testador y la intervención de testigos. En cuanto a la identificación del testador, el notario debe conocer al testador. En caso de no conocerle, se precisarán de 2 testigos que le conozcan y a su vez tienen que ser conocidos por el notario o identificables por documentos expedidos por una autoridad pública. Y en caso de no poder identificarse, el notario ha de hacer constar esta circunstancia y entonces se reseñarán los documentos que el testador presente con dicho objeto, por lo que podríamos concluir que el deber de identificar corresponde al notario y los principales medios de identificación son por conocimiento directo del notario, mediante testigos si el notario no conoce al testador, estos deben de conocer al testador y ser conocidos por el notario, y por medio del documento como el DNI o pasaporte, no se admite el carnet de conducir. Y el notario deberá expresamente dar fe de que conoce al testador o que le ha identificado en la forma prevista en la ley. De no hacerse así, podrá declararse la nulidad del testamento. En cuanto a la intervención de testigos, el acto de otorgamiento del testamento deberán de concluir 2 testigos en los siguientes casos. Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, cuando el testador o el notario lo soliciten, o cuando el testador sea ciego o no pueda o sepa leer el testamento. El notario debe consignar en el testamento que los testigos no se encuentran incluidos en las prohibiciones e incapacidades que establece el Código Civil. En cuanto a las incapacidades, pueden clasificarse de 2 tipos, o incapacidades generales, que son, pues, por ejemplo, ser menor de edad, ciegos, sordos, mudos, los que no entiendan el idioma del testador, el cónyuge, los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad del notario, los parientes dentro del 2º grado de afinidad del notario, quienes tengan relación laboral con el notario, los que no estén en su sano juicio, aquellos que no sepan o no puedan firmar, los que no sepan leer, y dentro de las incapacidades especiales pues están los herederos o legatarios en el instituidos y los cónyuges o parientes de los anteriores dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Pero bueno, vamos a lo importante del tema de hoy, la importancia de realizar el testamento. Aunque tradicionalmente se ha considerado que el testamento únicamente tiene la finalidad de expresar la voluntad de alguien con respecto a su futuro reparto de bienes en caso de muerte, lo cierto es que sus objetivos son mucho más amplios. Y es que los conflictos familiares derivados del reparto de una herencia intestada, es decir, de una persona que no otorgó testamento en vida, son muy comunes. Y a su vez, la partición de los bienes, por pocos que sean, suele acarrear serios problemas entre todos los familiares. En este sentido, el conjunto de las ventajas ligadas al testamento es mucho más amplio que el hecho de ordenar el futuro de los bienes. Lo primero es que se ejercen los derechos sobre el patrimonio del que se es propietario, sin dejar que sea la ley o un tercero quien decida qué hacer con el patrimonio después de fallecer. En segundo lugar, la voluntad queda determinada por escrito. Recordemos que las palabras se las lleva el viento y muchas veces, aunque ciertas personas confiaron en que tras su muerte se cumplirían las disposiciones que ellas dijeron en vida, lo cierto es que esto no siempre ocurre. Es aquí donde un testamento escrito y firmado ante notario asegurará que todos y cada uno de los elementos del patrimonio adquieren el destino que sea deseado para ellos. Por otro lado, no es oportuno dejar de aludir al hecho de que un testamento no tiene por qué recoger únicamente disposiciones de carácter económico. En un testamento también se pueden determinar asuntos tales como la ordenación de las misas, el destino de ciertos documentos personales, el reconocimiento de hijos, entre otros. En definitiva, este documento permitirá evitar graves quebraderos de cabeza a los potenciales herederos. Al mismo tiempo, agilizará todos los procedimientos relacionados con la herencia. Todo ello supondrá un ahorro de tiempo, dinero y rupturas familiares, dejando por escrito todo aquello que se desee para que ocurra o se sepa después de la muerte. Si deseas ampliar información sobre este tema, te dejo un enlace en la caja de descripción al artículo de nuestro blog. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo has hecho, suscríbete de forma gratuita a nuestra newsletter semanal y te mantendremos informado de novedades legislativas, noticias de interés, subvenciones y ayudas, entre otras cosas. Ahora voy a hablarte de los testamentos más habituales, el abierto y el cerrado. El testamento abierto
es el más común y este está otorgado ante notario. Uno de los principales inconvenientes del testamento abierto ante notario es que el testador da a conocer su contenido al notario, a los testigos y a los intérpretes en su caso. El testamento abierto, más que inconvenientes, tiene muchas ventajas, como son, por ejemplo, que se conserva el testamento en el protocolo del notario, la fuerza probatoria propia de los actos auténticos, la garantía que ofrece la intervención del notario, ser el único testamento que se admite para las personas que no saben leer ni escribir o las que no pueden hacerlo, y también por ser en conjunto más barato, por no necesitar requisitos para su eficacia cuando fallece el testador. En este tipo de testamento es el testador quien expresa oralmente o por escrito su última voluntad hasta el notario. El testamento abierto se otorga principalmente en presencia de testigos que declaran conocer al testador, los facultativos que reconozcan la incapacidad del testador o los intérpretes en caso de que el testador se exprese en una lengua extranjera. En ocasiones puede pensarse que no es bueno dejar la última voluntad escrita en un documento, puesto que alguna de las disposiciones plasmadas podría ofender a un posible heredero, dando lugar a una mala relación entre este y el testador. Entonces, si dudas y te preguntas ¿y cómo hacer un testamento? Bueno, pues tal y como habrás comprendido por todo lo que te he explicado, la clase de testamento más segura y habitual es la del testamento ante notario. Para otorgar esta clase de documento se deberá de acudir a un notario hábil, iniciándose un procedimiento muy sencillo. En general se exigirá únicamente el DNI del testador, el cual deberá de identificarse y expresar su última voluntad acerca de todo aquello que considere oportuno. El notario acomodará toda la información recibida a la legalidad y a todas las formalidades exigidas por la ley. El testamento es perfectamente revocable, así como modificable. Si antes de la muerte se desea cambiar alguna disposición testamentaria, tan solo bastará con otorgar un nuevo testamento, introduciendo las modificaciones en cuestión. Y como te decía antes, hacer testamento no es caro. El testamento es un documento muy barato, puede estar rondando entre los 50 y los 70 euros. Como habrás podido observar, existen una amplia cantidad de requisitos, tanto a la hora de hacer el testamento como saber acerca de quién puede o no puede heredar, quién debe hacerlo obligatoriamente y sobre qué bienes en concreto se puede y en general cómo se debe hacer el testamento para que no se declare nulo. Y mi recomendación es que a la hora de hacer algo tan importante y con tantas consecuencias futuras como es un testamento, lo recomendable es que lo dejes en manos de profesionales como nosotros. Por lo que solo me queda decirte que elimines las preocupaciones que te genera el no saber cómo, cuándo y cómo hacer testamento y todo lo relacionado con ello. Contacta con nosotros en asepime.com y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal.